Muy buenos días, tardes o noches. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Chilpancingo. Estoy cursando la materia de taller de bases de datos. Mi nombre es Miguel Ángel Florencio Martínez. Actualmente estoy en el quinto semestre. Y bueno, eh, esta es la elaboración de una base de datos, pues en la que evidentemente estamos hablando de transacciones y concurrencias en Oracle, en SQL. Eh, Actualmente en Oracle solamente existen dos tipos de aislamiento explícito, ya que hay otros dos que, a diferencia de MySQL, en SQL ya están implícitos a partir de la versión 12c. Esto quiere decir pues que evidentemente solamente vamos a trabajar con el tipo de aislamiento read commit y también con el aislamiento serial disable. Eh, Posteriormente a esto también hay que añadir pues que bueno, algunos ejercicios de la actividad 2, y no es que todos, no pudieron ser realizados debido a que ocupaban los tipos de aislamiento read and commit y también el tipo de aislamiento que se conoce como fantasma, que bueno, por nombre lleva repeatable commit. Bueno, una vez aclarado esto, pues comenzamos. Eh, Anteriormente ya había realizado o estando realizando algunas unas transacciones que, como lo podemos ver aquí, tenemos este documento que no hace mucho acabo de generar. Entonces, aquí pues ya tenemos nuestro índice, nuestra introducción, y también pues evidentemente aquí es en donde yo les explico cómo es que podemos llegar a hacer esta transacción y por ende también estas concurrencias. Lo que hice primero fue abrir una ventana en CMD. Posteriormente, por medio de la instrucción SQL Plus, pues abrí nuestra base de datos. Una vez teniendo abierta nuestra ventana en base de datos, damos a este apartado y tipeamos nuestro usuario system. En mi caso, el usuario system se llama admin, por lo tanto le doy enter y pues posteriormente procedemos a escribir la contraseña. Una vez que nosotros hayamos puesto la contraseña, evidentemente se nos va a abrir esta base de datos y es aquí justamente en donde nosotros vamos a comenzar a crear nuestros usuarios. Como lo podemos ver en esta parte, pues yo hice lo mismo que hice ahora y pues evidentemente lo podemos ver. Aquí yo dejé esto del domingo. Sin embargo, pues fueron varios días en los cuales yo estuve haciendo pues bueno, estas transacciones. Por lo tanto, seguido de que nosotros abrimos nuestro usuario system o en mi caso admin, procedemos a alterar la sesión para poder darle ese permiso de manipular los datos de un script. Esto se hace mediante la sesión alter session set entre comillas dobles y después de un guión bajo Oracle script. Cerramos y damos igual a true. Porque como podemos ver, ya nosotros vamos a poder hacer bueno, lo pertinente a crear usuarios, dar permisos y dar permisos de usuarios para que tengan cierta influencia sobre las tablas o los esquemas que se vayan creando en otros usuarios. Posteriormente lo que hice fue crear el usuario Miguel Ángel A, que va a ser quien se encargue de hacer las transacciones de la sesión A y evidentemente pues de contraseña le puse 1, 2, 3, 4. Una vez que yo tuve creado mi usuario, aquí pues vemos cómo le asigno los privilegios para crear una tabla, alterarla, eliminarla, insertar datos, seleccionarla o recuperar los datos. También pues para eliminar los datos que existan en esta y también para conectarse y hacer un resource. Esto pues claro, asignándolo al usuario anteriormente comentado. Pues bueno, cabe destacar que se le da un permiso para poder manipular el espacio que ocupen unas tablas para el usuario. Dicho de otra forma, manipule hasta qué tamaño va a crear sus tablas. En este caso yo le accedí a un privilegio que, bueno, no tiene límite realmente en el espacio de las tablas. Una vez que nosotros hayamos hecho esto, vamos a proceder a crear las cuentas, la tabla cuentas, que bueno, esto se hace mediante este usuario. Como lo podemos ver en este apartado,
En mi caso, pues evidentemente yo ya estuve creando la tabla para mi ejemplo, que es create table, alumnos, ID number, que es una llave primaria, primary key, nombre de varchar 2, ese es el tipo, y con una longitud de 45. Evidentemente, pues es importante que no sea nulo. También, asimismo, hice una calificación number de 3 dígitos y también, pues evidentemente, como el anterior, no permite nulos. Ahora, como lo podemos ver, esta es una tabla creada y evidentemente pues estamos desde el usuario, y como lo podemos ver pues estamos desde el usuario Miguel Ángel A. Aquí está, que es la sesión A. Asimismo estuve haciendo algunas transacciones que iremos desarrollando a lo largo de este PDF. Sin embargo, yo quise hacerlo de una forma más rápida en el aspecto de que, bueno, para no hacer tan largo el video, siento yo que es muchísimo mejor trabajarlo de esta forma. Ahora, una vez teniendo nuestras tablas, esto lo estoy mostrando con la tabla ejemplo, sin embargo, no es que lo haya hecho hoy, entonces por eso es que lo estoy mostrando como un ejemplo. Bueno, posteriormente a esto se le hace un alter table para añadirle el constraint, ya que como entendemos pues son como este tipo de ciertas restricciones. Y bueno, este constraint básicamente se encarga de ir observando que el balance sea mayor o igual a cero, ya que como podemos ver cuando se trata de precios y en sí generalmente hablando de algunas cantidades físicas que existan, no puede haber una cantidad menor que cero. De igual manera, lo que procedía a eso es insertar los datos, y como dice aquí answer all into cuentas, lo que hice fue usar la instrucción para insertar datos de manera aglomerada, y así fue pues como evidentemente inserté los datos, en este caso del ID cuentas, de como 101 y 202 y con sus respectivos balances, que en este caso fue 1000 y 2000 respectivamente. Una vez que hice esto, se muestran los datos con un select from cuentas, que básicamente sirve para consultar todo lo relacionado y todo lo que contenga esta tabla de cuentas, y evidentemente pues aquí en la columna CTAID nos muestra los IDs o los IDs que nosotros creamos anteriormente, y pues también el balance respectivo de los mismos. Posteriormente se abre otra ventana de SQL, que esa se encuentra aquí, y este pues lleva por nombre Florencio Martínez B, el cual pues se va a encargar de lo que es la la sesión B, y esto lo podemos encontrar aquí. Igual la contraseña pues bueno es 1234. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que nuestro usuario tenga cierta influencia sobre nuestra tabla cuentas? Bueno, lo que procede es hacer que en ventana root o en admin o en system, pues, según corresponda, vamos a aplicar esta instrucción que ya habíamos aplicado anteriormente, y además vamos a crear el usuario Florencio Martínez B identificado con la contraseña que les dije anteriormente. Ahora, para poder hacer lo de la influencia sobre una tabla, yo lo voy a hacer porque estoy haciendo mi ejemplo. Pues bueno, es de la siguiente manera: es grant select update insert delete on. Posteriormente se nombra el esquema en el cual se encuentra ubicado la tabla. En este caso es Miguel Ángel A, porque es la sesión A, y posteriormente, después de un punto, se selecciona el nombre de la tabla. En mi caso, para los ejemplos va a ser alumnos, pero para el ejemplo anterior pues es cuentas, y esto pues seguido de un to, que va a corresponder ahora el nombre de el esquema en el cual se vaya a tener esta influencia. En este caso es Florencio Martínez B. Posteriormente es punto y coma, y como podemos ver la concesión ha sido terminada. También pues evidentemente se da un permiso para conectar, que es grant connect resource to Florencio Martínez B, y evidentemente también se dan unos permisos o unos privilegios para poder manipular el espacio que vaya a tener la tabla. En este caso también va a ser un limited table space,
to Florencio Martínez B. Ahora, una vez teniendo esto, se van a mostrar, pues evidentemente, en los usuarios. Esto es opcional para, pues bueno, para evidentemente corroborar que estos usuarios anteriores se acaban de crear. Y eso es mediante la instrucción select username from dba-user que se encuentra acá. Entonces ahora, lo que sigue ahora es entrar como el usuario que acabamos de entrar para la sesión B, que es Florencio Martínez B, se agrega la contraseña y pues evidentemente una vez estando dentro del esquema, eh, pues aquí se muestra cómo claramente se le pone el alter session set y eso es bueno, hasta cierto punto en admin o en root o en system es forzoso cuando queremos hacer este tipo de operaciones, pero realmente yo no vi ningún inconveniente en cuanto a las sesiones hablamos. Entonces, bueno, aquí mostramos pues evidentemente las dos tablas, como lo pueden ver, con el usuario con Miguel Ángel A y con el usuario Florencio Martínez B, en donde pues bueno, las diferencias o la principal diferencia es que al haberse creado en la tabla, perdón, al haberse creado en el esquema de la sesión A, hablamos de la tabla de cuentas y de la tabla de alumnos, pues evidentemente aquí se van a mandar a llamar como cualquier otra tabla, aún antes de que, bueno, conociéramos y empezáramos a trabajar con usuarios. Caso contrario en el usuario Florencio Martínez B, ya que para nosotros tener o hacer una consulta de una tabla ajena, que en este caso sería Miguel Ángel A, como lo podemos ver aquí, deberíamos de, antes del nombre de la tabla, poner mediante una separación de punto el nombre también del esquema en el cual nos estamos refiriendo. Es decir, si nosotros queremos hacer una consulta de la tabla o todo lo que tengamos en la tabla de alumnos, necesitamos hacer un select from, poner el nombre del esquema en Ángel A y posteriormente alumnos. Y ahora, como lo podemos ver, pues bueno, al hacer esta consulta, pues evidentemente ya se nos va a mostrar todos los datos que existan en él. Es muy importante, pues evidentemente, que como acabamos de desactivar el autocommit, pongamos un commit. Esto es para que se puedan reflejar los datos, los cambios y todo lo que nosotros hayamos realizado, evidentemente, pues en la siguiente estructura. Como podemos ver aquí, yo quise hacer la selección, sin embargo, como no tenía el autocommit, perdón, el commit, no se me mostraba ninguna fila y por ende pues evidentemente entiende pues que no existen datos, ya que esta operación se realizó antes pero sin el autocommit. Ya el autocommit se realizó después y evidentemente aquí podemos ver cómo es que es importante este autoguardado, este commit o este rollback según se vaya realizando a la hora de estar manipulando y estar trabajando también con las transacciones, ya que esto garantiza una integridad para nuestros datos. Una vez pues demostrado esto, procedemos a mostrar lo que es el problema de sobreescritura ciega. Ok, como lo podemos ver aquí, se le pone un set autocommit up para apagar el autoguardado o la autoconfirmación. Se muestra que, bueno, evidentemente la autoconfirmación ha sido apagada y además pues se borran las tablas. ¿Esto para qué? Porque, bueno, es para volver a justamente hacerlo del ejemplo anterior y también el update table para añadir el constraint. Y una vez hecho esto, pues se insertan los datos que ya se habían mencionado anteriormente y pues evidentemente aquí se muestra. Como les había comentado, es importante tener el commit al final de que nosotros hayamos hecho una operación para que se pueda reflejar en ambas sesiones. Una vez hecho esto, se entra con el usuario Miguel Ángel A, se introduce la contraseña, se le pone la instrucción de alter session set oracle script igual a true y evidentemente pues comenzamos con nuestras transacciones. En este caso estamos hablando del problema de la sobreescritura ciega, en donde pues bueno, evidentemente se apaga el autocommit y además se añade el nivel de aislamiento, que en este caso es el read commit. En este caso tuve un problema, pero esto pues se arregla acá. Este problema se debe a que nuestra palabra transacción le agregué una C,
pero pues evidentemente eso se arregla quitándose. Ahora, una vez que nos permitió poner el nivel de aislamiento o de aislamiento de la transacción, pues bueno, se comienza a trabajar con los atributos y todos los valores de las tablas. Esto pues aquí hace una actualización a la tabla cuentas y se le pone que el balance es igual a balance menos 200, es decir, al balance se le resta su valor actual o se le resta 200 a su valor actual. Esto pues para hablarlo de una mejor manera, cuando el ID es igual a 101. Ahora, como lo podemos ver, aquí se nos actualizó, sin embargo, para la parte de la sesión B, no fue así. Y esto se debe a que antes de cualquier otra actualización, pues bueno, es necesario, aquí no nos aparece, pero pues bueno, lo que yo hice fue poner un commit que bueno, me dio un poquito de trabajo entenderlo, porque era el primer ejercicio. Entonces, lo que se tiene que hacer es poner un commit, ya que este tipo de aislamiento trabaja evidentemente una vez que nosotros hayamos confirmado una operación. Entonces, como aquí nos dice, en esta parte hubo un momento en donde se bloqueó indefinidamente. Evidentemente tuve que cerrar esa ventana antes de darme cuenta de este pequeño detalle. Por lo tanto, pues aquí les dice, en esta parte hubo un momento en el cual se bloqueó indefinidamente. ¿El por qué? Pues bueno, la respuesta es que mientras no se le ponga un commit en la instrucción de la sesión A, simplemente la sesión B lo dejará continuar y viceversa. Entonces, posteriormente a esto, lo que se hizo fue un select para para obtener los valores de la columna 1 y 2, que en este caso es el ID y el balance de la tabla cuentas, mientras el ID sea igual a 101, que esto pues se hizo acá. Entonces, como podemos ver, nos dio 800, y en la tabla de la sesión B, cuando nosotros quisimos obtener esos resultados, pues evidentemente aquí los podemos ver, nos dio 300. ¿Esto por qué se debe? Bueno, esto se debe a que el tipo de aislamiento es entrelazado. Entonces, mientras se vaya dando una y una, esta operación va a confirmar va a ser confirmada, y posteriormente esta va a trabajar con la recopilación de datos anteriores, y evidentemente pues también va a hacer lo que uno le haya programado o le haya puesto X instrucción. Entonces, eso para el primer problema. Para el segundo, pues evidentemente tenemos que hacer una restauración de la tabla, y esto se encuentra acá, un delete cuentas, se suprimen las dos filas y evidentemente pues se vuelven a insertar. Esto porque pues evidentemente al haber eliminado todas las filas de una tabla, pues la tabla queda vacía. Como les contaba anteriormente, pues es importante que después de una operación importante se le dé un commit. En caso de que se vaya a eliminar lo hecho en una sesión, pues entonces vamos a actuar con el rollback. Una vez hecho esto, en mi caso yo me volví a salir, volví a entrar como admin, y esto pues fue para darle algunas cuantas permisos, y nuevamente entré como el usuario. Una vez pues nosotros estemos o hayamos hecho eso, pues entramos y desactivamos el autocommit como un node, y le ponemos set transaction installations label serial disabled, y actualizamos pues a que las cuentas tengan un balance, y a este balance se le reste 200 como en el ejercicio anterior, mientras el ID sea igual a 101. Como lo podemos ver, se actualizó. Sin embargo, para poder hacer esta operación necesitamos usar un commit. En el caso de la sesión B o en el usuario, en el esquema Florencio Martínez, se hizo lo mismo, se apagó el autocommit, se hizo una transacción, y una vez hecho esto, pues nos aparece este error de Oracle 08177, y esto se debe a que no se puede serializar el acceso de esta transacción hasta que se haya hecho esta operación, que básicamente es el commit. Una vez que nosotros intentamos, como lo podemos ver, así lo intentamos n veces, mientras no se haya puesto el autocommit, evidentemente no nos va a dejar avanzar. Ahora, este error, pues una de las causas son los datos que se encontraron se modificaron por una operación que ocurrió después del inicio de esta transacción serializable. La acción, pues en las transacciones de la lectura o escritura, pues vuelve a intentar la operación o transacción prevista.
Posteriormente a ello, lo que yo hice fue seleccionar los datos de las cuentas y evidentemente mientras el ID sea 101, pues nos va a mostrar nuestro balance respectivo, mientras que para el caso de esta sesión, como no se había confirmado anteriormente, pues evidentemente el balance va a ser 1000. Aquí se responden algunas preguntas y como les había comentado, ya que el nivel de serializable es uno de los más rígidos en el aspecto de que son muy restrictivos, pues bueno, esta nos garantiza una muy grande integridad de nuestros datos. Sin embargo, no es muy recomendable trabajar con este tipo de aislamiento, ya que, pues bueno, evidentemente, por el tipo de problemas que podría llegar a dar, a veces el tiempo y el trabajo, el flujo de trabajo resulta ser contraproducente. Ahora, en este caso, ¿qué sucede si se reemplaza serializable repeatable rate en ambas transacciones? Pues evidentemente, como lo había comentado al inicio, estos niveles de aislamiento no existen en SQL. Entonces, evidentemente esto solamente nos deja trabajar con un read commit y con un serializable. Ahora, en la última competencia de select date, pues bueno, hacemos lo mismo. Hacemos una restauración de los datos de la tabla, volvemos a llenar las tablas y el commit correspondiente a la misma. Una vez que hayamos hecho eso, o puede ser después, agregamos un commit word, que es para tener un mejor control, que insisto, esto es lo mismo, solamente que para poder tener ese mejor control, pues bueno, es mejor con el commit word. Una vez hecho esto, pues seleccionamos lo que hay en cuentas y evidentemente comprobamos efectivamente que sí existen los valores que nosotros habíamos puesto anteriormente. Y ahora para poder trabajar con el último o con este tipo de aislamiento, pues evidentemente apagamos el autocommit, finalmente hacemos la transacción y la ponemos como un nivel de serializable, perdón, y evidentemente pues seleccionamos el balance de la tabla cuentas mientras que el ID se iguala a 101. Aquí podemos ver que el balance es de 1000. Sin embargo, aquí en esta parte pues también nos permite, como les había comentado anteriormente, para poder consultar una información de una tabla ajena, pues evidentemente primero se pone el nombre del esquema y seguido de un punto el nombre de la tabla. Como paso 3, lo que hice fue hacer una actualización de cuentas y poner el balance, y a este balance, al balance actual, restarle 200, mientras que el ID sea 101. Para el paso 4 hice casi lo mismo, salvo que para este caso lo que hice fue que al balance actual restarle 500 mientras el ID se iguala a 101. Ahora, como podemos ver aquí, no se pudo serializar el acceso de esta transacción debido al error anterior. Entonces, como paso 4, lo que hice fue intentar hacerlo, pero al no dejarme, tuve que pasarme al paso 5, perdón. Y esto básicamente es seleccionar la información de las cuentas mientras el ID se iguala a 101. Y como lo podemos ver aquí, el paso anterior, hablando del paso 2, pues evidentemente sí me dejó restarle estos 200. Finalmente pues puse un commit. Algunas de las conclusiones es que pues siempre hay que usar commit después de una operación importante. Para la competencia de update, que bueno, son dos recursos en un orden diferente, pues restauramos la tabla, evidentemente como anteriormente, delete cuentas, insert all, y le ponemos aquí todos los datos, finalmente las filas, el commit word, y así evidentemente. Finalmente nos pasamos acá en donde pues bueno, ponemos el autocommit, lo apagamos, ponemos un nivel de aislamiento de read commit, y en la sesión B pues también evidentemente ponemos en off el autocommit y un nivel de read commit. Para este caso lo que se hizo primero, se actualizó la tabla cuentas y en el balance se puso igual al balance actual menos 100, es decir, 1000 menos 100, mientras que el IT sea igual a 101. Posteriormente, para el segundo paso, la sesión B, lo que se hizo fue actualizar la tabla cuentas y poner el balance actual menos 200.
Para este entonces se espera que nuestro balance actual sea 900 y a este 900 le reste 200, que evidentemente nos dejaría con 700. Sin embargo, a nosotros no poner un commit, pues evidentemente esta fila quedaba en espera del mismo commit. Ahora, una vez que nosotros colocamos este commit, que se hizo justamente aquí abajo, dice en el paso 3, lo que se hizo fue pues evidentemente actualizar la tabla de cuentas, poner el balance actual y sumarle esos 200, que para ese entonces se espera que ya hayan 1100, pero a lo que era en este usuario 2. Entonces se le pone el commit y en el paso 4 se actualiza la tabla. Ya una vez esto actualizado, claro, se le pone el commit para guardarlo o para actualizarlo. Y en el paso 4 pues evidentemente se hace esta actualización de la tabla de cuentas, se pone el balance y en el balance se le suman 200 siempre y cuando la cantidad sea de 1100. Ahora finalmente se le pone un commit para hacer la confirmación y evidentemente al mostrar las dos tablas nos vamos a encontrar que para tanto la sesión A como para la sesión B, en el ID 101 y 102, perdón, y 202, pues se nos va a mostrar 1100 y 2000 respectivamente. Finalmente se hace un reset a las tablas, se suprimen y se vuelven a insertar los datos. Una vez pues con las tablas creadas, se le hace un select from a las cuentas para corroborar que evidentemente los datos son los esperados. En este caso, en la parte 2, pues evidentemente no podía haber o no podía existir algunos ejemplos bueno, que nos permitieran demostrarlo, debido a que, como lo habíamos comentado anteriormente, estos tipos de aislamiento no se manejan. Estamos hablando específicamente del random commit y también del repeatable read. Entonces, a falta de estos dos niveles de aislamiento, lo que yo hice fue utilizar un read commit en la sesión A y un serializable read. Perdón, un serializable. Ahora, lo que hice pues evidentemente es apagar el autocommit, poner el nivel de aislamiento y a partir de este seleccionar las cuentas mientras o cuando el balance sea mayor a 500. Entonces, como lo podemos ver y evidentemente era esperado, el balance de ambas cuentas es mayor a 500 y por lo tanto se muestra. Mientras que para la sesión la sesión B, lo que se hizo fue poner en apagado el autocommit y actualizar la tabla de cuentas poniendo el balance menos 500 cuando el IT sea igual a 101, es decir, a este 1000 se le van a restar 500. Una vez que se haya actualizado, también se le pone un update a la misma tabla de cuentas y se le pone un balance del valor actual más 500, que son los 500 del 101, cuando el ID sea 202, que en este caso pues corresponden a que estos 500 que se le restaron se le van a sumar a este. Esto quiere decir que aquí se espera que el valor tenga un balance de 2500. Por lo tanto, damos el commit word, que es correspondiente al mismo, y evidentemente al nosotros irnos al paso 3 es seleccionar toda la información de las cuentas mientras el balance sea mayor a 500. Como en el caso del 101 se le restaron 500, no dice que la instrucción muestre el balance que sea mayor o igual a 500. Por lo tanto, este balance va a ser, o esta instrucción va a ser aceptable a partir del valor del 501. Por lo tanto, en nuestros resultados se nos va a mostrar lo que es el ID 202 y además el balance de 2500. Finalmente se le da el commit respectivo y finalmente, bueno, precisamente para hacer nuestro ejemplo, pues vamos a crear este autocommit. Para continuar, ahora procederemos a hacer el PDF que quedó en el ejercicio anterior. Para este ejemplo, yo utilicé una tabla alumnos compuesta por las siguientes columnas: ID, que es un number, primer key, también un nombre que es varchar de 45, que es
no nulo y una calificación de tipo number de 3, ya que como manejamos en el sistema de 0 a 100, pues evidentemente también este es algo que corresponde al mismo. Posteriormente lo que hice fue crear el constraint, esto desde la tabla Miguel Ángel A. Y bueno, continuando con la explicación, pues bueno, evidentemente lo que vamos a hacer para realizar nuestro ejemplo es primero apagar el autocommit, que esto lo podemos encontrar aquí como setup to commit off, y posteriormente pues crear nuestra tabla de alumnos, la cual va a estar compuesta por un ID de tipo numérico de 3 y una primary key. También un atributo nombre con un tipo varchar de una longitud de 45 y finalmente una calificación pues evidentemente de tipo number de 3, ya que manejamos de 0 a 100, y también un tipo pues que evidentemente tampoco va a ser nulo. Posteriormente vamos a construir nuestro constraint mediante esta instrucción, en donde pues bueno, vamos a alterar la tabla alumnos para añadirle el constraint remain calificación, y este pues básicamente lo que va a hacer es checar que la calificación sea mayor o igual a 0. Posteriormente, como lo vemos aquí, vamos a insertar datos. Este error me aparecía porque evidentemente en la sesión anterior de la sesión B aún no estaba, bueno, no tenía ese commit que bueno, como lo podemos ver, aquí estaba el error. Esa es una, las comillas dobles, y la segunda pues es que en el admin pues necesitamos asignar los privilegios a la sesión B y también posteriormente pues poner el commit correspondiente. Este commit se puede ver en este apartado, que era el commit word. Ahora, pues bueno, en base a ello, también podemos decir pues que en nuestra tabla de admin o en el usuario system, pues evidentemente pues podemos ver lo siguiente. En nuestra tabla de usuario system lo que hicimos fue entrar como administrador y posteriormente también darle esos permisos de la tabla alumnos a nuestro usuario de la sesión B, que es Florencia Martínez B, y así pues los permisos otra vez para que se conecte y all resource, y también para que tenga un permiso para modificar el espacio de la tabla. Finalmente, y una vez hecho esto, salimos del usuario root y ahora sí podemos comenzar a trabajar con lo que es el problema de sobreescritura ciega, en donde pues evidentemente, como podemos ver aquí, hice un comentario para marcar lo que era del ejemplo, y bueno, aquí estuve haciendo algunas pruebas para ver que evidentemente pues los resultados fueran los esperados y corroborar pues los datos insertados. Primero se necesita usar un set autocommit, que era ponerlo en off, un 0, y ya de ahí pues ponerle el nivel de libre read commit, que eso se encuentra el autocommit off, y aquí podemos ver el nivel de la transacción o del aislamiento. Posteriormente lo que se hace es un update a la tabla de alumnos poniendo la calificación como una calificación, el valor actual -5, y eso lo podemos encontrar acá. Y como podemos ver, el error que aquí nos mandó, bueno, no especificamos la tabla o bueno, la fila en la cual vamos a trabajar. Pero eso lo podemos arreglar de la siguiente manera. Para poder arreglar este pequeño error, es solamente poner set calificación igual a 5 cuando el ID sea igual a 1. Y esto es así como nosotros lo podemos arreglar. Una vez haciendo esta modificación, lo que procede a hacer es lo siguiente. Evidentemente pues nuestro usuario ya nos va a mostrar, perdón, nuestra tabla ya nos va a mostrar estos cambios cuando el ID sea igual a 1, y como lo podemos ver es 85. Mientras tanto, en nuestra sesión B podemos ver cómo vamos a apagar el autocommit y vamos a poner un nivel de aislamiento del read commit también. Posteriormente aquí vamos a actualizar nuestra tabla alumnos del esquema Miguel Ángel A y vamos a poner la calificación como la calificación -5 cuando el ID sea igual a 1. Posteriormente vamos a pasar al paso 3, que aquí lo podemos ver. Evidentemente pues puse el commit porque es muy importante ponerlo. Entonces en el paso 3 vamos a seleccionar la tabla de alumno y como podemos ver ya vamos a tener aquí esta. Pues bueno, vamos a actualizar. Yo actualicé esto porque no quería que se pusiera como en la anterior. Entonces restablecí este valor ya que estamos trabajando con los dos para que este error pues evidentemente no nos pasara. Ahora lo que hice pues finalmente fue acá en el paso 4, que como lo podemos ver, pues bueno, lo que hice fue seleccionar la tabla de alumnos del esquema Miguel Ángel A
cuando el ID sea 1 y como lo podemos observar tanto aquí como acá, pues bueno, evidentemente aquí tenemos ese pequeño cambio, pero esto se debe pues claro a que antes de eso pues bueno, sabemos que el tipo de aislamiento es entrelazado, así que como les había comentado anteriormente, pues no se va a ejecutar una acción hasta que la anterior ya haya sido ejecutada. Pasándonos a lo que es el serializable, aquí lo podemos ver como esta nota, y aquí también, lo que se hace pues es lo siguiente: una vez que nosotros restablecimos las tablas, que es acá, delete alumnos. Una vez que se resetea la tabla de alumnos, también pues podemos observar que aquí ya se suprimen las filas y bueno, posteriormente se vuelven a rellenar los datos. Aquí les había puesto que el error que me ponía es que efectivamente pues todavía faltaba este commit. Entonces le ponemos el error aquí en este apartado y bueno, insertamos los datos nuevamente para nuestras tablas, se crean y evidentemente corroboramos pues que los datos sean correctos. Una vez corroborados pues se le pone el commit word y ahora sí pasamos a trabajar con lo que es el nivel de aislamiento. En este caso se le pone el set auto commit off y también la transacción en un nivel serializable y evidentemente pues se actualiza la tabla de alumnos poniendo la calificación como la calificación actual menos 10, que en este caso sería a 80 y pues menos 10 serían evidentemente 70. Una vez que se haga eso, pues evidentemente se corresponde al ID 1 y se le pone un commit para guardar este cambio. Mientras tanto, en el paso 2 de nuestro nivel serializable hacemos lo mismo, apagamos el autocommit, ponemos ese aislamiento de serializable y pues posteriormente hacemos lo mismo que en el 1. Esto pues nos va a actualizar y evidentemente pues no da error porque el commit se realizó en la sesión A, que es y pues para ello ahora sí va a dejarnos proceder. Una vez hecho el commit, volvemos al paso 3 y evidentemente, como lo podemos ver acá, ya el cambio ha sido realizado. También nosotros nos volvemos a hacer un select from de nuestra tabla de alumnos de nuestro esquema Miguel Ángel A y seleccionamos el ID 1 y como lo podemos ver acá, pues evidentemente también el cambio se nos puede mostrar. Si nosotros ponemos el commit y evidentemente también aquí el commit. Esto es para guardar los datos. Si nosotros queremos volver a mostrarlos, pues podemos ver que nos va a salir lo mismo y ahí está. Entonces lo importante pues evidentemente de estos tipos de aislamientos es que como algunos ya están implícitos, pues evidentemente son un poquito más sencillos en el aspecto de integridad en poder manejarlos, ya que solamente estamos hablando de CRUD commit y también de serializable. Y bueno, yo creo que de momento esto es todo. Muchas gracias.